En el libro de San Lucas, capítulo 24, el verso 25 en adelante. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Está en el libro de San Lucas 24, verso 25 en adelante. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Sensatos e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. En el verso 26 dice: No verso 26 diz: no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Y llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos. E eles o constrangeram, dizendo: fala conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu, e lhe deu. Entonces le fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Y decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Vemos acá como las escrituras le fueron abiertas por el Señor a los creyentes de ese tiempo. Vemos aqui como as escrituras foram abertas aos crentes pelo Senhor daquele tempo, para os crentes daquele tempo. Mientras que la escritura no le había sido abierta a ellos tenían ciertas dificultades. Enquanto as escrituras não lhes tinham sido abertas, eles tinham certas dificuldades. Tenían ciertas preguntas. Tinham certas perguntas. Pero una vez que el Señor le abrió las escrituras, Mas uma vez que o Senhor lhes abriu as escrituras, entonces ellos pudieron darse cuenta de todo lo que estaba aconteciendo. então eles puderam se dar conta de tudo o que estava acontecendo. Dice que en esa misma hora ellos se levantaron y regresaron a Jerusalén. Diz que nesta mesma hora eles levantaram-se e regressaram a Jerusalém. Y dice que encontraron a los discípulos reunidos, y ellos le contaron las cosas que habían acontecido en el camino. Diz que eles encontraram os discípulos e eles contaram-lhe as coisas que tinham sucedido no caminho. Y mientras que ellos hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. E enquanto eles ainda falavam dessas coisas, Jesus se pôs no meio deles e disse-lhes: a paz seja convosco. Y en el verso 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco,
que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Então abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Las escrituras que ellos entendieron eran las que tenían que ver con la primera venida del Señor. As Escrituras que eles entenderam eram as que tinham a ver com a primeira vinda do Senhor. Eran las escrituras que tenían que ver con lo que se estaba cumpliendo en esos días. Eram as Escrituras que tinham a ver com o que estavam se cumprindo naqueles dias. Porque hubo muchas cosas que el Señor no le pudo decir a ellos en ese tiempo. Porque houveram muitas coisas que o Senhor não lhes pôde dizer naquele tempo. En el libro de Juan 16 dice así, No livro de João, no capítulo 16, diz assim, verso 12, no verso 12: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Ve que Él le dijo que había muchas cosas que en ese tiempo ellos no las podían conocer. Vejam como ele disse que naquele tempo havia muitas coisas que eles não podiam conhecer. También el día cuando Él ascendió, ellos le hicieron algunas preguntas que Él no les pudo contestar. Também no dia que ele ascendeu, eles lhe fizeram algumas perguntas que ele não pôde lhes En el libro de responder. los Hechos, capítulo 1, verso 6, No livro dos Atos, no capítulo 1, no verso 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ven ustedes que habían cosas que no les tocaba a ellos para el tiempo en que ellos vivían, Vejam vocês que haviam coisas que não lhes tocava para o tempo em que viviam. especialmente esto relacionado con el restablecimiento del reino de Israel. Especialmente o relacionado ao estabelecimento do reino a Israel. En el libro de Daniel, cuando él tuvo esa revelación de todo el panorama de la obra de Dios, No livro de Daniel, quando ele teve essa revelação de todo o panorama da obra de Deus, en el capítulo 12, verso 4 de Daniel dice así, no capítulo 12, verso 4 de Daniel, diz assim, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Y en el verso 8 dice, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. E ele disse, vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Vean ustedes que
había muchas escrituras que Jesús no les pudo abrir a ellos porque no era para su tiempo. Vejam vocês que havia muitas escrituras que Jesus não podia lhes abrir porque não era para aquele tempo. Jesús abrió las escrituras que tenían que ver con su primera venida, Jesus abriu as escrituras que tinham a ver com a sua primeira vinda, con la obra del Cordero de Dios. com a obra do Cordeiro de Deus. Y una vez que esas escrituras fueron abiertas por el Señor, quedaron abiertas. E uma vez que essas escrituras foram abertas pelo Senhor, ficaram abertas. Entonces ellos podían darlas a conocer al mundo, Então eles podiam dá-las a conhecer ao mundo, porque ya el Señor las abrió. porque já o Senhor lhes abrira. Pero las otras escrituras que tenían que ver con la segunda venida quedaron selladas. Mas as outras escrituras que tinham a ver com a segunda vinda ficaram seladas. Cuando el Señor desciende en el capítulo 10 del Apocalipsis Quando o Senhor desce no capítulo 10 do Apocalipse, y Él ruge como un león, e ele ruge como um leão, 7 truenos emitieron sus voces, 7 trovões emitiram as suas vozes. pero vean ustedes que le fue dicho a Juan que no escribiera, sino que sellara esa escritura. Então vejam vocês que foi dito a João que não escrevera, Sino que sellara. senão que selasse essas coisas. En el libro de Apocalipsis, capítulo 10, verso 4, No livro do Apocalipse, capítulo 10, verso 4, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. e sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. Esas cosas que estaban hablando los 7 truenos Estas coisas que os 7 trovões estavam falando, es el mensaje del Señor en su segunda venida. era a mensagem do Senhor em sua segunda vinda. Y aún cuando Él estaba revelando las edades de la iglesia, E ainda quando ele estava revelando as eras da igreja, reveló las edades, revelou as eras, reveló las cosas que Cristo haría en las edades revelou as coisas que Cristo faria nas eras, y también reveló lo que haría el anticristo. e também revelou o que o anticristo faria. Pero cuando se trató del misterio de la segunda venida del Señor, Mas quando tratou-se do mistério da segunda vinda do Senhor, Él dijo, séllalo, ele disse, sela-o, porque esas cosas no se podían dar a conocer en ese tiempo de las edades de la iglesia. porque essas coisas não podiam ser dadas a conhecer naquele tempo das eras da igreja. Pero cuando llega el tiempo para Dios abrir estas escrituras, Mas quando chega o tempo para Deus abrir estas escrituras, Él da a conocer ele dá a conhecer las escrituras as que escrituras tienen que ver con la segunda venida de Cristo. que têm a ver com a segunda vinda de Cristo. Cuando llega ese tiempo, Quando chega esse tempo, las escrituras que tienen que ver con la segunda venida as escrituras que têm a ver com a segunda vinda son abiertas. são abertas. Entonces ya podemos entender lo que significa la segunda venida del Señor. E então já podemos entender o que significa a segunda vinda do Senhor. Y por eso ustedes ven que se abre entonces en ese tiempo Apocalipsis 22:16. Então, por isso vocês veem que abre-se nesse tempo Apocalipse 22:16. Y ya podemos entender entonces lo que es el ministerio del ángel del Señor Jesucristo. E então já podemos entender o que é o ministério do anjo do Senhor Jesus. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Se abre entonces Apocalipsis 22:6 hasta el 10. E então abre-se também o Apocalipse capítulo 22, versículos 6, do 6 ao 10. Leamos hasta el 10, pero la escritura de la segunda venida está toda abierta. Leamos até o versículo 10, mas a escritura da segunda vinda está toda aberta. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. E disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo
para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Yo soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. Y él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Miren ustedes que en una parte acá en el libro en el capítulo 10, él le dice, sella las palabras de la profecía e não las escribas. Vejam vocês que aqui numa parte, no capítulo 10, ele diz, sela as palavras deste livro e não as escreva. Y acá dice, no las selles, porque ya el tiempo está cerca. E aqui diz, não as seles, porque o tempo está próximo. Cuando llega el tiempo de la manifestación de este ángel, Quando chega o tempo da manifestação deste anjo, el cual Juan quiso adorar, o qual João quis adorar, un profeta, él le dijo que era un consiervo, ele disse-lhe que era um consiervo suyo y consiervo de los profetas. conservo seu e conservo dos profetas. Y cuando llega ese tiempo E quando chega esse tempo de la manifestación de ese ángel, da manifestação desse anjo, entonces es el tiempo en que esas escrituras son abiertas. então é o tempo em que essas escrituras são abertas. Y ahí se abren entonces las escrituras que tienen que ver con la segunda venida del Señor. E aí então abrem-se as escrituras que têm a ver com a segunda vinda do Senhor. Y allí se nos abre entonces Mateo 24:31. Então aí se nos abre Mateus 24:31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta para juntar a sus escogidos de los cuatro cabos del cielo. E enviará seus anjos com rijo, clamor de trombeta, e ajuntará os seus escolhidos dos quatro ângulos da terra. Y ahí se abren entonces todas las demás escrituras que tienen que ver con la segunda venida del Señor. E aí abre-se todas as demais escrituras que têm a ver com a segunda vinda. Se abre do Primera Senhor. de Corintios 15, 51 y 52, Abre-se 1 de Coríntios, capítulo 15, 51 e que es 52, con el misterio de la final trompeta, que é com o ministério da final trombeta, donde viene la resurrección de los muertos en Cristo y viene también el rapto, la transformación y el rapto de los hijos de Dios. onde vem a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação, arrebatamento dos filhos de Deus. Todas esas escrituras se empiezan a abrir. Todas essas escrituras começam a abrir-se. Se abre también allí la escritura de Mateo 24, 27, Abre-se também a escritura de Mateus 24, 27, que es como el relámpago que comienza en el oriente y se revela en el occidente. que é como o relâmpago que começa no Oriente e se revela no Ocidente. Entonces se nos abre allí la escritura para mostrarnos que la revelación del Señor en su segunda venida es en el occidente. Então aí abre-se a escritura que para nos mostrar que a revelação do Senhor, a manifestação do Senhor é no Ocidente. Estaba profetizado así, Assim estava profetizado, pero no estaba abierto. mas não estava aberto. En el templo de Salomón, Dios lo dejó en forma alegórica, No templo de Salomão, Deus o deixou em forma alegórica, porque puso el lugar santísimo en el occidente. porque pôs o lugar santíssimo no Ocidente. Y allí era donde se manifestaba la chequina, la gloria de Dios. E ali era onde se manifestava a Shekinah, a glória de Deus. Entonces se abrieron, cuando ya llega el tiempo para abrirse las escrituras, Então, quando chega o tempo para abrirem-se as Escrituras,
Es la escritura de la segunda venida, A escritura da segunda vinda es cuando llega el tiempo de su cumplimiento, é quando chega o tempo do seu es cumprimento, más allá de las edades, mais além das eras. cuando ya esas escrituras empiezan a abrirse, Quando já essas escrituras começam a se abrir, se abren las escrituras del Antiguo Testamento, abrem-se as escrituras do Antigo Testamento, que nos muestran la segunda venida. as quais nos mostram a segunda vinda. Allí entonces podemos ver la gran trompeta del jubileo E ali podemos ver então a grande trombeta do jubileu y todas las cosas que están en el Antiguo Testamento relacionadas con la segunda venida. e todas as coisas que estão no Antigo Testamento relacionadas com a segunda vinda. Se abren las escrituras del Nuevo Testamento, Abrem-se as escrituras do Novo Testamento também, donde nos muestran la segunda venida del Señor, onde mostra-nos a segunda vinda do Senhor. y se abren las escrituras de la palabra profética de este siglo XX, E abrem-se as escrituras das palavras proféticas deste de século todo lo que XX, Dios estuvo hablando por boca del hermano Branham. de tudo aquilo que Deus esteve falando através da boca do irmão Branham. Todos esos sueños y visiones Todos os sonhos e visões se abren abrem-se para que nosotros entonces entendamos para que nós então entendamos lo que Dios está haciendo en este tiempo. o que Deus está fazendo nesse tempo. ¿Ven ustedes cómo fue en el tiempo de Jesús? Vejam vocês como foi no tempo de Jesus. Hasta que Él no les abrió las escrituras, Até que ele não abriu-lhes as escrituras, ellos estaban preguntando, ¿será este? eles estavam perguntando-se, será este El tiempo? Será este o tempo? Pero cuando ya Él abrió las escrituras, Mas quando já ele lhes abre as escrituras, ellos vieron entonces la primera venida cumplida. então eles viram a primeira vinda cumprida. Asimismo ahora cuando Dios abre las escrituras Assim mesmo é agora quando Deus abre as escrituras para que el pueblo pueda ver, para que o povo possa ver pueda entrar e possa entrar a las bendiciones que Dios tiene en esa profecía cumplida. e entrar as bênçãos que Deus tem nessa profecia cumprida. Vamos a estar de pie para recibir a nuestro hermano William, Vamos estar em pé para receber ao nosso irmão porque William, él nos trae el cumplimiento de la escritura para este tiempo. porque ele nos traz o cumprimento da escritura para esse tempo. Para eso lo ha enviado el Señor, Para isso o Senhor o enviou, para abrir las escrituras al pueblo. para abrir as escrituras ao povo. Entonces vamos a dejar con nosotros inmediatamente a nuestro amado hermano y amigo William Soto Santiago. Então vamos ler. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. Para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta noite para saludarlos y pedirle a Dios sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. para saudá-los e pedir a Deus as suas bênçãos sobre cada um de vocês. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, Que as bênçãos de Jesus Cristo, do anjo do pacto, sean sobre cada uno de ustedes sejam sobre cada um de vocês y sobre mí también. e sobre mim também. Amém. En esta noche quiero leer en la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, verso 14. Nesta noite quero ler a carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 5, verso 14. Dice así, comenzando en el verso 13, dice: Diz assim, começando no verso 13, diz: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Mas todas as coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por lo cual dice:
pelo que diz: despiértate tú que duermes, desperta tu que dormes, y levántate de los muertos, e levanta-te dentre os mortos, y te alumbrará Cristo. e Cristo te esclarecerá. El despertamiento espiritual O despertamento espiritual de los escogidos del día postrero. dos escolhidos do último dia. Ese es nuestro tema para esta noche. Este é o nosso tema para esta noite. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar-se, queiram ter a bondade. A través de la historia del ser humano, Através da história do ser humano, hemos visto vimos que Dios ha enviado un despertamiento espiritual a los seres humanos en cada tiempo. que Deus tem enviado um despertamento espiritual aos seres humanos em cada tempo. En las diferentes generaciones Nas diversas gerações, encontramos diferentes despertamientos espirituales. encontramos diversos despertamentos espirituais. Conforme al programa divino, Conforme o programa divino, Dios ha establecido dispensaciones Deus estabeleceu dispensações y edades dentro de las dispensaciones. e eras dentro das dispensações. Y siempre E sempre hemos tenido tivemos un despertamiento um despertamento en cada edad em cada era y en cada dispensación. e em cada dispensação. Siempre la voz de Dios Sempre a voz de Deus ha sido escuchada en la tierra foi escutada na terra por la raza humana pela raça humana a través del mensajero que Dios ha enviado. através do mensageiro que Deus tem enviado. Porque siempre la voz de Dios Porque sempre a voz de Deus ha estado en un profeta enviado de Dios esteve em um profeta enviado por Deus para una edad para uma era o para una dispensación. ou para uma dispensação. Esa es la forma en que Dios le ha hablado al ser humano. Esta é a forma em que Deus tem falado ao ser humano. Y esa es la forma en que ha enviado un despertamiento espiritual siempre. E sempre essa foi a forma que ele enviou um despertamento espiritual. A través de la historia Através da história, podemos ver los despertamientos espirituales enviados de Dios. podemos ver os despertamentos espirituais enviados por Deus. Y siempre ha estado un hombre de Dios E sempre um homem de Deus esteve predicando la palabra de Dios. pregando a palavra de Deus. Y con ese hombre E com este ha homem, estado Dios, Deus esteve produciendo produzindo un despertamiento espiritual. um despertamento espiritual. Porque el ser humano Porque o ser ha humano sido creado por Dios foi criado por Deus para tener una relación espiritual con Dios. para ter uma relação espiritual com Deus. No para vivir en esta tierra Não para viver nesta terra pensando que desciende del mono pensando que é descendente do macaco o de algún otro animal, ou de algum outro animal, sino sabiendo senão sabendo que desciende de Dios que é descendente de Deus y que con Dios e que com Deus está llamado está chamado a tener una relación espiritual a ter uma relação espiritual, en la cual na qual Dios le habla al hombre Deus fala ao homem y el hombre habla con Dios. e o homem fala com Deus. Y así E assim le es dado a conocer al ser humano é dado a conhecer ao ser humano el programa que Dios tiene para ese tiempo, o programa que Deus tem para este tempo, el cual está diseñado o qual está designado en dispensaciones em dispensações y en edades. e em eras. No puede usted encontrar a Dios Você não pode encontrar Deus fuera de una edad o de una dispensación. fora de uma era ou de uma dispensação. Por eso es tan importante conocer las edades y dispensaciones Por isso é tão importante conhecer as eras e dispensações y lo que Dios ha hecho e o que Deus fez en cada edad em cada era y en cada dispensación. e em cada dispensação. ¿Y cuál es el mensajero E qual é o mensageiro de cada dispensación? de cada dispensação? ¿Y cuál es el mensajero E qual é o mensageiro de las edades pasadas? das eras passadas?
Y así es que podemos entender que podemos entender por qué Dios ha enviado tantos profetas a la tierra. porque Deus enviou a tantos profetas na terra. Es porque Dios ha estado llevando a cabo su programa É porque Deus esteve desenvolvendo o seu programa y ha estado hablándole al ser humano, e esteve falando ao ser humano. y la única forma E a única de forma hablar del ser humano es para falar com o ser humano é por medio de los profetas. através dos profetas. Porque los profetas Porque os profetas tienen las dos conciencias juntas têm as duas consciências y son juntas enviados, diseñados en esa forma e são enviados, desenhados dessa forma, para hablar con Dios para falar com Deus y Dios con ellos, e Deus com eles. y así E assim, Dios darle a conocer Deus dá a conhecer su palabra a sua palavra, o seu programa correspondiente para ese tiempo, correspondente a esse tempo. y ese profeta E esse profeta darlo a conocer al pueblo, dá-lo a conhecer ao povo. y así E assim, el pueblo entrar o povo al entrar programa de Dios ao programa de Deus correspondente para ese tiempo, para esse tempo, para esa edad, para essa era para esa dispensación. e para essa dispensação. Porque no hará nada del Señor Jehová Porque não fará nada o Senhor Jeová, sin que revele a sus siervos, sus profetas, lo que él va a hacer. sem que ele revele o que ele vai fazer a seus servos, os profetas. Lo revela antes O revela antes y luego lo cumple. e logo o cumpre. No hará nada Não fará nada sin que revele antes sem que antes sus revele secretos a sus siervos, los profetas. os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Amós 3:7. Esa es la forma Esta é a forma para los seres humanos para os seres humanos conocer las cosas conhecerem as que coisas Dios va a hacer. que Deus fará. Por eso tenemos la Biblia, Por isso temos a Bíblia, la palabra de Dios, a palavra de Deus, que ha sido dada que foi dada por Dios a sus profetas aos seus profetas en el Antiguo Testamento no Antigo y Testamento también en el Nuevo Testamento. e também no Novo Testamento. Y encontramos E encontramos, a través de la Escritura através da Escritura, diferentes despertamientos espirituales. diversos despertamentos Y espirituais. podemos ver E podemos ver que los que no despertaron que aqueles que não despertaram perdieron la bendición de Dios. perderam a bênção de Deus Y el juicio divino e o juízo divino cayó sobre ellos. caiu sobre eles. Los que despertaron Os que despertaram recibieron la bendición de Dios receberam a bênção de y el Deus juicio divino e o juízo divino no cayó sobre ellos. não sobrecaiu sobre Miren en eles. el tiempo de Noé, Vejam no tempo de Noé, un hombre predicando la palabra, homem pregando a palavra, la cual le fue revelada por Dios, a qual foi-lhe revelada por Deus, dándole a conocer al pueblo dando a conhecer ao povo que un diluvio vendría sobre la tierra que viria dilúvio sobre a terra e inundaría el planeta Tierra e inundaria o planeta Terra y destruiría a los seres humanos e destruiria os seres y a humanos los animales también. e também os animais. Este era un mensaje raro Esta era uma mensagem estranha, para rara, aquella generación, para aquela geração, pero era la verdad de Dios, mas era a verdade de Deus revelada a un hombre, revelada a um a homem, un profeta, a um profeta, un profeta dispensacional. a um profeta dispensacional. Encontramos que Noé fue el profeta Encontramos que Noé foi o profeta de la dispensación del gobierno humano, da dispensação do governo humano, o sea, de la tercera dispensación. ou seja, da terceira dispensação. Y encontramos que él anunció el juicio divino Que ele anunciou o juízo divino para aquella generación, para aquela geração, pues aquella generación pois aquela geração había llegado a su final. chegara ao seu final. Cuando una dispensación Quando uma dispensação llega a su final, chega ao seu el final, juicio divino o juízo divino caerá cairá sobre esa gente. sobre essas pessoas. Pero ahí mismo aparece un mensajero dispensacional Mas ali mesmo aparece um mensageiro para dispensacional una nueva dispensación, para uma nova dispensação, llamando al pueblo chamando o a povo una nueva dispensación a uma nova con dispensação, un nuevo mensaje. com uma nova mensagem. Y los que escuchan la voz de Dios E os que escutam a voz de Deus han despertado, desper-
têm despertado y se encuentran en un despertamiento espiritual, e encontram-se em um despertamento espiritual, escuchando la voz de Dios escutando a voz de Deus, por medio de ese profeta mensajero, através desse profeta mensageiro, y llegan a conocer e chegam ao conhecimento las cosas que han de suceder das coisas que hão de suceder y la forma de escapar e da forma para escapar de los juicios divinos que han de caer. dos juízos divinos que cairão. El Señor Jesucristo, O Senhor Jesus Cristo, hablando del tiempo de Noé, falando do tempo de Noé, dijo que la venida del Hijo del Hombre disse que a vinda do Filho do Homem para el día postrero para o último dia será será como en los días de Noé, como nos dias de Noé, que no conocieron que não conheceram, y vino el diluvio e veio o dilúvio y se lo llevó a todos. e os levou a todos. Que no conocieron O que eles não conheceram? el programa de Dios para ese tiempo. O programa de Deus para aquele tempo. ¿Y por qué no lo conocieron? E por que não o conheceram? Porque no escucharon la voz de Dios Porque não escutaram a voz de a Deus través del profeta Noé. através do profeta Noé. Aunque esas personas tenían muchas religiones Mesmo que aquelas pessoas tinham muitas y religiões escuchaban e as escutavam, la voz de sus ministros, escutavam as vozes de seus ministros, de sus líderes religiosos, de seus líderes religiosos, en la tierra estaba una voz na terra estava uma voz que todos estaban llamados a escuchar. que todos estavam chamados a escutar. La voz de Dios A voz de Deus a través del profeta Noé. através do profeta Y Noé. esa fue la voz que no escucharon. E essa foi a voz que não escutaram. Por eso se quedaron en ignorancia Por isso ficaram em ignorância en cuanto al programa divino quanto ao programa divino correspondiente para ese tiempo. correspondente para aquele tempo. Aunque podían decir, Mesmo que pudessem dizer, nosotros tenemos grandes conocimientos religiosos nós temos grandes conhecimentos religiosos y tenemos nuestra religión e temos as nossas religiões y Dios es amor. e Deus é amor, Pero en el mensaje de Noé mas na mensagem de Noé también enseñaba também ensinava que era fuego consumidor que era fogo consumidor y que para ese tiempo e que para aquele el tempo juicio divino vendría sobre la tierra. o juízo divino viria sobre a terra. Pero ellos pensaban Mas eles pensavam que el mensaje de Noé que a mensagem de Noé no era verdadero, não era verdadeira, pues los enemigos de Noé pois os inimigos de Noé de seguro fueron los grandes líderes religiosos de aquel tiempo, seguramente foram os grandes líderes religiosos daquele tempo, que le decían al pueblo que diziam ao povo que Noé era un loco, que Noé era um louco, que su mensaje era incorrecto, que a sua mensagem era incorreta, pues no llovía en aquel tiempo. pois naquele tempo não chovia, Y está hablando de algo que no existía en aquel tiempo. e ele estaba falando de algo que não existia naquele ¿Y tempo. cómo iba a venir una destrucción con agua E como viria uma destruição com água cayendo del cielo caindo do céu cuando no llovía? quando não chovia? Pero era un mensaje de Dios Mas era uma mensagem de Deus y no lo conocieron. e não a conheceram. ¿Por qué? Por quê? Porque no escucharon la voz de Dios Porque não escutaram a voz por de Deus medio del profeta Noé, através do profeta Noé, un profeta dispensacional. profeta Cuando dispensacional. aparece el ser un profeta dispensacional, Quando um profeta dispensacional aparece em cena, un juicio divino está para caer en la tierra juízo divino está para cair na terra, en escala mayor. em escala maior. Anteriormente Anteriormente, han caído juicios divinos caíram juízos divinos en las diferentes edades, nas diversas eras, en forma parcial. em forma parcial. Pero cuando aparece el mensajero dispensacional, Mas quando aparece o mensageiro dispensacional, un juicio divino o juízo divino vendrá sobre la tierra. virá sobre a Así terra. fue en el tiempo de Noé. Assim foi no tempo de Sería un Noé. juicio Seria um juízo para toda la raza humana. para toda a raça humana. Y Noé tenía que anunciar, E Noé tinha que anunciá-lo, porque solamente porque somente a un profeta a um es profeta revelada la palabra de Dios. a palavra de Deus Y é él es el que revelada. tiene que darla a conocer. E ele é que tem que dá-la a Y Noé lo conhecer. estaba haciendo. E Noé o estava Y un fazendo. despertamiento espiritual estaba aconteciendo. E estava acontecendo um despertamento espiritual. Pero recuerden, Mas recordem, un despertamiento espiritual despertamento espiritual no depende não depende de la cantidad de las personas. de quantidade de pessoas. Depende Depende de Dios de Deus y su palabra e sua palavra siendo predicada sendo pregada en la tierra, na terra, en la edad na era y dispensación correspondiente. e dispensação Y los correspondente. escogidos E os de escolhidos esa edad
dessa o de esa era dispensación ou dessa dispensação estarán escuchando estarão escutando la voz de Dios a voz de y Deus entran en ese despertamiento espiritual. e entram a esse despertamento espiritual. El que es de Dios, O que é de Deus la voz de Dios oye. ouve a voz Em de sua edade, Deus em sua e em era sua dispensação. e em sua Por dispensação, medio del mensajero. através do mensageiro Que Deus envia. que Deus envia. Por eso fue que Jesús dijo, Por isso foi que Jesus disse, en una ocasión en que le dijeron, em uma ocasião que lhe disseram: bienaventurados los pechos que mamaste. Bem-aventurados os peitos que te amamentaste. Así dijo una señora. Assim disse uma senhora. Y Jesús dice, E Jesus disse: antes bienaventurados antes, bem-aventurados los que oyen la palabra de os Dios. que ouvem a palavra de Porque el que Deus. escucha la palabra de Porque Dios o que escuta a palavra de Deus está escuchando a Dios. está escutando a Deus. Y le es revelado E lhe é revelado todo el programa divino. todo o programa divino Correspondente ao seu tempo. Por eso en el libro del Apocalipsis dice, Por isso no livro do Apocalipse diz: bienaventurado el que lee bem-aventurado o que y lê los que oyen las palabras de la profecía de este libro e os que ouvem as palavras da profecia deste y livro guardan las cosas en ella escritas. e guardam as coisas nela escritas. Apocalipsis capítulo 1 verso 3. Apocalipse capítulo 1 verso 3. ¿Por qué? Por quê? Porque esa es la palabra Porque esta é a palavra que sale de la boca de Dios, que sai da boca de Deus, la cual todo ser humano a qual todo ser humano está llamado a escuchar está chamado a escutar para tener para ter un despertamiento espiritual. despertamento espiritual. Así es como las personas Assim é como as pessoas pueden tener un verdadero despertamiento espiritual. podem ter verdadeiro despertamento espiritual. No hay otra forma. Não há outra forma. Tiene que ser Tem que ser por medio através del mensaje correspondiente a ese tiempo da mensagem correspondente a este tempo, de parte de Dios, da parte de el Deus, cual viene o qual vem por medio del mensajero de ese tiempo. através do mensageiro deste tempo. Miren ustedes, Vejam vocês, en el tiempo de Noé, no tempo de Noé, solamente 8 personas somente 8 con pessoas Noé com Noé habían despertado, tinham despertado, tenían ese despertamiento espiritual tinham esse despertamento espiritual y estaban trabajando e estavam trabalhando en la obra de Dios, na obra de Deus, construyendo construindo el arca a arca en la cual escaparían na qual del escapariam juicio divino. do juízo divino. Estaban trabajando Estavam trabalhando para ellos mismos, para eles mesmos, para escapar para del escaparem juicio divino. do juízo divino. Siempre que aparece un mensajero dispensacional, Sempre que um mensageiro dispensacional aparece, les dije já lhes que disse un juicio divino que juízo divino está para caer. está para cair. Pero a ese mensajero Mas a este mensageiro le es revelado lhe é revelado el mensaje divino a mensagem divina para esa nueva dispensación. para esta nova Y en ese dispensação. mensaje E nesta mensagem está revelada la forma está revelada a forma para escapar para se escapar del juicio divino do juízo divino que va a caer. que vai cair. En el tiempo de Noé No tempo de Noé estaba la forma estava a forma para escapar para escapar, con un arca com uma arca, que sería construida a qual seria construída de acuerdo al modelo que Dios le dio. de acordo ao modelo que Deus lhe dera. Dios le dio el diseño. Deus dera-lhe o desenho. No podía ser Não podia ser cualquier construcción. qualquer construção. Tenía que ser conforme al diseño de Dios. Tinha que ser conforme ao desenho de Deus. ¿Y por qué? E por quê? Porque aquella arca Porque aquela arca fue diseñada foi desenhada de acuerdo al modelo del templo que está en el cielo. de acordo com o modelo do templo que está no céu. Aquella arca Aquela arca representaba a Cristo. representava Cristo. Él es el arca de salvación para nosotros. Ele é a arca da salvação para nós. Ahora podemos ver Agora podemos ver que podían construir barcos en aquel tiempo que naquele tempo eles podiam construir barcos mejores que el arca de Noé, melhores que a arca de Noé, pero ninguno de esos barcos mas nenhum daqueles barcos serviría. serviria. ¿Por qué? Por quê? Porque ninguno de los barcos Porque nenhum dos barcos representaban a Cristo, representavam a Cristo, solamente el arca de Noé. somente a arca de Noé. Y ese era el arca, E essa era a arca, el barco o barco que Dios guardaría. que Deus guardaria Y sería el lugar e seria o lugar donde estarían seguros onde estariam seguros esos hijos de Dios. aqueles filhos de Deus. Ahora podemos ver Agora podemos ver
que em cada era y en cada dispensación e em cada dispensação las cosas tienen que ser as coisas têm que ser de acuerdo al programa divino, de acordo ao programa divino, o si no, ou senão no son aceptados por Dios. não são aceitos por Deus. Por eso es tan importante Por isso é tão importante conhecer el programa divino o programa divino correspondiente a nuestro tiempo. correspondente ao nosso tempo. ¿Para qué? Para quê? Para entrar Para entrar en su programa, em seu programa, porque es lo único que Dios respaldará porque é o único que Deus respaldará en el día postrero. no último dia. Para el día postrero Para o último dia, tenemos la promesa temos a promessa de un despertamiento espiritual de despertamento espiritual de todos los escogidos de Dios. de todos os escolhidos E para de esse Deus. despertamento, E para esse despertamento, Jesucristo dijo, Jesus Cristo disse enviará que enviará sus ángeles a seus con anjos gran voz de trompeta com grande voz de e trombeta juntarão e ajuntarão a sus escogidos. aos seus escolhidos. San Mateo, São Mateus, capítulo 24 y verso 31, así lo dice. capítulo 24 e verso 31, assim o diz. Los escogidos Os escolhidos del día postrero do último dia estarán escuchando estarão escutando esa gran voz de trompeta essa grande voz de Por trombeta meio através del ministerio do de ministério los ángeles del Señor Jesucristo. dos anjos do Senhor Jesus ¿Y Cristo. quiénes son los ángeles de Jesucristo? E quem são os anjos de Jesus Cristo? Son los ministerios São os ministérios de Moisés y Elías, de Moisés e de Elias, los dos olivos, das duas en el día oliveiras, postrero, que no último dia estarán operando estarão en el operando ángel del Señor Jesucristo, no anjo do Senhor Que Jesus é enviado Cristo, que é enviado en el día no postrero, último dia, para así para assim dar a conocer dar a el conhecer mensaje de Dios, a mensagem de correspondiente Deus ao dia correspondente ao último dia. y así E assim, Jesucristo, Jesus Cristo, por medio de su ángel mensajero, através de seu anjo mensageiro, despertar despertar a su iglesia a sua igreja, a sus escogidos, aos seus escolhidos, en el día postrero. no último dia. Esa es la forma Esta é a forma en que viene em que vem el despertamiento o despertamento de los escogidos de dos Dios escolhidos de Deus en el día postrero. no último dia. Tiene que ser Tem que ser de acuerdo de acordo a las promesas divinas. às promessas divinas. No puede ser un invento humano, Não pode ser uma invenção humana. tiene que ser Tem que en ser el cumplimiento no cumprimento de lo que Dios ha prometido do que Deus prometeu para el día postrero. para o último dia. Él ha prometido Ele prometeu enviar enviar a sus ángeles aos seus con anjos gran voz de trompeta com grande voz de trombeta. Para quê? para juntar Para a juntar todos sus escogidos. a todos os seus escolhidos. Esos ministerios Esses de ministérios los dos olivos das duas de oliveiras Moisés y Elías de Moisés e Elias en el día postrero. no último dia. Esos ministerios Esses proféticos ministérios en proféticos el ángel del Señor Jesucristo no anjo do Senhor Jesus Cristo estarão trayendo al pueblo trazendo ao povo la palabra de Dios, a palavra de el Deus, mensaje a mensagem del evangelio del do rey, Evangelho do Reino, que é esa gran voz de trompeta. esta grande voz da Por eso el trombeta. apóstol San Pablo, Por isso o apóstolo São Nos Paulo diz em 1 de nos Coríntios, diz em 1 de Coríntios, en el capítulo 15, no capítulo 15, que para el tiempo final que para o tempo final habrá haverá una transformación uma transformação para todos los hijos de Dios. para todos os filhos de Deus. Veamos aquí, Vejamos aqui, en el capítulo 15 no capítulo 15 de 1 de de Corintios, 1 de Coríntios, versos 47 en adelante, desde o verso 47 em diante. dice así San Pablo: São Paulo diz assim: el primer hombre es de la tierra, o primeiro homem da terra é, el segundo hombre, o segundo homem, que es el Señor, o Senhor, es del cielo. é do céu. ¿Cuál el terrenal? Qual o terreno? Tales también los terrenales. Tais são também os terrenos. ¿Y cuál el celestial? E qual o celestial? Tales también los celestiales. Tais também os celestiais. Así como hemos traído la imagen del terrenal, E assim como trouxemos a imagem do terreno, traeremos también la imagen del celestial. assim traremos também a imagem do celestial. Pero esto digo, E agora digo isto, Hermanos, irmãos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, ni la corrupción hereda la incorrupción. nem a corrupção herda a incorrupção. He aquí os digo un misterio: Eis que vos digo o mistério. no todos dormiremos, Na verdade, nem todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, ou seja, nem todos morreremos, pero todos seremos transformados. mas todos seremos transformados. Una transformación Uma para transformação nuestros cuerpos para os nossos corpos está prometida. está Para prometida. nosotros los que vivimos Para nós, os que vivemos, y para los que murieron, e para os que morreram, una resurrección uma en ressurreição cuerpos eternos. em corpos Aqui lo vamos a eternos. ver. Aqui o veremos.
en un momento, no momento, en un abrir y cerrar de ojos, no abrir e fechar de olhos, a la final trompeta. ante a última trombeta, Porque será tocada la trompeta porque a trombeta soará y los muertos e os mortos serán resucitados incorruptibles. ressuscitarão incorruptíveis Y nosotros los que vivimos, y nosotros seremos transformados. e nós seremos transformados, O sea, los que vivimos. ou seja, os que vivemos, Porque es necesario porque convém que esto corruptible se vista de incorrupción. que isto que é corruptível se revista da Y esto incorruptibilidade mortal se vista de inmortalidad. e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Es necesario É necessário que seamos vestidos que sejamos de vestidos inmortalidad de imortalidade para poder vivir para podermos viver eternamente. eternamente. De otra forma, De outra forma, nosotros los que vivimos nós os que vivemos moriremos morreremos como han muerto las personas como as pessoas morrem en otras ocasiones. em outras ocasiões. Pero hay una promesa Mas há uma para un promessa grupo de escogidos de Dios para um grupo de escolhidos de Deus, que estarán en un despertamiento espiritual, os quais estarão em um despertamento espiritual, escuchando la voz de Dios. escutando a voz de Deus. La promesa es A promessa é de una transformación de uma transformação para nuestro cuerpo. para os nossos corpos. Eso está prometido Isso está prometido por Jesucristo por Jesus Cristo y a través e através de toda la Escritura de toda a Escritura podemos ver esas promesas. podemos ver essas promessas. Ahora, Agora, San Pablo dice São Paulo disse que la trompeta final que a trombeta final suena primero. soa primeiramente. La trompeta final A trombeta final es la misma gran voz de trompeta é a mesma grande voz de de la que habló trombeta Jesucristo. da que Jesus Cristo falou. Una trompeta Uma trombeta es la voz de Dios. é a voz de La voz de Deus, Jesucristo. a voz de Jesus Cristo. Apocalipsis, Apocalipse, capítulo 1 capítulo 1 y verso 10. e verso 10 Dice: diz: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, Eu estava no Espírito no dia do Senhor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que decía: que dizia: yo soy el Alfa y el Omega, Eu sou o Alfa e o Ômega, el primero y el último. o primeiro e o último. ¿Quién es el Alfa y el Omega? Quem é o Alfa e o Ômega? ¿Quién es el primero y el último? Quem é o primeiro e o último? Nuestro amado Señor Jesucristo. O nosso amado Senhor Jesus Y esa Cristo. voz E essa voz, de gran voz de trompeta de grande voz de es la trombeta, voz de é Jesucristo, a voz de Jesus Cristo, hablando falando en el día del Señor. no dia do Senhor. ¿Y cuál es el día del E Señor? qual é o dia do Senhor? Es el séptimo milenio. É o sétimo milênio. Así como para muchos en el Antiguo Testamento, Assim como para muitos no Antigo Testamento, el día del Señor o dia do Senhor era era el sábado, o sábado, o sea, el séptimo día, ou seja, o sétimo dia, un día delante de Dios, dia diante de Deus es como 1000 años. é como 1000 anos, Y el séptimo día e o sétimo dia delante de Dios diante de Deus es el séptimo milenio. é o sétimo milênio. Y hemos llegado E chegamos al séptimo milenio, ao sétimo milênio, al día del Señor. ao dia do Senhor. Si le añadimos Se al acrescentarmos calendario ao calendário los años de atraso que tiene, os anos que ele tem de atrasado, nos encontramos nos encontraremos en el séptimo milenio, no sétimo milênio, en el primer siglo del no séptimo milenio. primeiro século do sétimo milênio. Y la voz E a voz de la gran voz de trompeta, da grande voz de trombeta, Juan el apóstol la escuchó João o apóstolo a escutou en el día del Señor, no dia do Senhor, en el séptimo milenio. no sétimo milênio. Ahora aquí, Agora, aqui, esta gran voz de trompeta esta grande voz de trombeta es la misma gran voz de trompeta é a mesma grande voz de con la trombeta cual él envía a sus ángeles. com a qual ele envia seus anjos. Es la misma trompeta É a mesma trombeta final de la cual nos habla San Pablo. da qual São Paulo nos fala. Y por cuanto la trompeta E porquanto a trombeta sonando
soando. Es la voz de Cristo É a voz de Cristo hablándonos su mensaje final. falando-nos a sua mensagem final. ¿Cuál es el mensaje final de Dios? Qual é a mensagem final de Deus? Es el mensaje É a mensagem de la dispensación final. da dispensação ¿Y final. cuál es la dispensación final? E qual é a dispensação La final? dispensación del reino. A dispensação do reino. La dispensación del reino A dispensação do reino tiene un mensaje. tem uma El mensagem. mensaje A del mensagem evangelio del reino. do Evangelho do Y Reino. ese mensaje es E esta mensagem la é trompeta final. a trombeta O final, gran voz de trompeta. ou grande voz de de la cual trombeta, Jesucristo habló da qual Jesus Cristo y falou San Pablo también habló. e também São Paulo falou. Ese es el mensaje Esta é a mensagem final de Dios final de para los Deus escogidos de Dios, para os escolhidos de para el Deus, despertamiento para o espiritual despertamento del espiritual día postrero. do último dia. Por eso es tan importante Por isso é tão importante escuchar escutar la voz de Dios, a voz de Deus, la voz de Jesucristo a voz de Jesus Cristo en el día postrero. no último dia. Porque San Pablo dice, Porque São Paulo disse, porque se tocará la trompeta, porque a trombeta soará, o sea, ou seja, se predicará se pregará el mensaje a mensagem final, final, el mensaje a del mensagem evangelio del reino. do Evangelho do Reino. Y ese mensaje es E esta mensagem é la voz de Jesucristo a voz de Jesus en el Cristo día postrero no último dia, a través através de su ángel de mensajero. seu anjo mensageiro. Ese es Esta é el mensaje del evangelio del a reino mensagem do Evangelho do Reino siendo predicado sendo pregada en el día postrero no último dia y produciendo e produzindo el despertamiento o espiritual despertamento de los espiritual escogidos de Dios dos escolhidos de Deus del día postrero. do último dia. A través de toda la escritura Através de toda a Escritura, se nos habla fala-nos de la trompeta final, da trombeta o final, gran voz de trompeta, ou grande voz de trombeta, o trompeta de Dios. ou trombeta de Deus. En segunda de Tesalonicenses, Em 2 de Tessalonicenses, capítulo 4, no capítulo 4, verso 14 al 17, desde o verso 14 ao San 17, Pablo también nos habla São Paulo também nos fala de esa trompeta de Dios. desta trombeta de Deus. Y luego E logo nos dice nos diz que vendrá que virá la resurrección. a ressurreição. Vamos a ver aquí, Vejamos aqui, en primera Tesalonicenses, em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, no capítulo 4, verso 14 en adelante, desde o verso 14 em diante, dice así: diz assim: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nosotros que vivimos, que nós, os que ficarmos vivos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, para a vinda do Senhor, no precederemos a los que durmieron, não precederemos os que dormem, porque el mismo Señor con voz de mando, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, con voz de arcángel e com voz de arcanjo, y con trompeta de Dios, e com a trombeta de Deus, descenderá del cielo. Descenderá del cielo. descerá do céu. Y los muertos en Cristo E os que morreram em Cristo resucitarán primero. ressuscitarão primeiro. Luego nosotros los que vivimos, Depois nós, os que ficarmos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Y así estaremos siempre con el Señor. E assim estaremos sempre com o Senhor. Esa es la promesa Esta é a promessa dada aquí aqui dada por el Espíritu de Dios pelo Espírito de Deus a través de San Pablo. através de São Paulo. La trompeta final A trombeta final, o trompeta de Dios, ou trombeta de Deus, y luego e logo viene la resurrección. vem a ressurreição. Primero el mensaje del Evangelio del Reino, Primeira mensagem do Evangelho do con el Reino, cual son llamados y juntados todos los escogidos com a qual são chamados e juntados todos os escolhidos en el despertamiento espiritual del día postrero, no despertamento espiritual do último dia.
E depois despertarão los muertos en Cristo. os mortos em Cristo. Así como hay un despertamiento literal Assim como há um despertamento de literal los muertos en Cristo, dos mortos em Cristo, prometido para el día postrero, prometido para o último dia, hay un despertamiento espiritual há um despertamento para los espiritual que estamos vivos. para nós os que estamos vivos. Y luego, E logo, los muertos en Cristo os mortos em Cristo ressuscitarão, despertarão. Y luego que los veamos, E logo que os vejamos, nosotros los que vivimos nós os que estamos vivos seremos transformados. seremos transformados. Hemos visto Vimos que no precederemos que não precederemos a los que han dormido, aos que dormiram, a los que sus cuerpos han muerto. aos que morreram em seus corpos. Primero ellos son resucitados en cuerpos eternos Primeiro são ressuscitados em corpos y eternos. después nosotros seremos transformados. E depois nós seremos transformados. ¿Y para cuándo es la resurrección de ellos E para quando é a ressurreição deles y la transformación e nuestra? a nossa transformação? Vamos a preguntarle a Jesucristo, Vamos perguntar a Jesus Cristo, aqui, en su palabra. em Sua En el palavra. capítulo 6, No capítulo 6, verso 39 en adelante dice, verso 39 em diante diz: y esta es la voluntad del Padre, E esta é a vontade do Pai, el que me envió, o que me enviou, que de todo lo que me diere, que de todos os que me der, no pierda yo nada, eu não perca nada, sino que lo resucite senão que o ressuscite en el día postrero. no último dia. ¿Cuándo? Quando? En el día postrero. No último dia. Y si seguimos leyendo, E se seguirmos lendo, encontraremos que encontraremos Jesucristo que Jesus Cristo sigue repitiendo, segue y repetindo: yo lo resucitaré. E eu o En el ressuscitarei dia postrero. no último dia. Veamos aquí. Vejamos aqui. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, E esta é a vontade do que me enviou, que todo aquel que vea al Hijo que todo aquele que vê ao Filho y cree en Él e crê nele tenga vida eterna. tenha vida eterna. Y yo E eu lo resucitaré en el o día postrero. ressuscitarei no último dia. ¿Cuándo? Quando? En el día postrero. No último dia. Y después de la resurrección de ellos, E depois da ressurreição deles, viene la transformación nuestra. vem a nossa ¿Para transformação. cuándo es entonces la transformación Então, para quando é a transformação? de nosotros los que vivimos? Nossa, dos que estamos vivos, Para el día postrero. para o último dia. Y les tengo buenas noticias. E lhes tenho boas notícias. Estamos en el día postrero, Estamos no último en dia, el séptimo milenio. no sétimo milênio. Y la trompeta de Dios, E a trombeta de Deus, o gran voz de ou trompeta, grande voz de trombeta, o trompeta final, ou trombeta que final, es el evangelio del que é o reino, evangelho do reino, está siendo predicado. está sendo La pregado. trompeta final A trombeta final está sonando está soando y está juntando e está juntando a todos los escogidos a de Dios. todos os escolhidos de y Deus están recibiendo e estão un recebendo despertamiento espiritual despertamento en el espiritual día postrero. no último dia. Ese es el despertamiento espiritual Esse é o despertamento de los espiritual escogidos de Dios dos escolhidos de Deus en el día postrero. no último dia, Para pronto para breve ser transformados. sermos transformados Cuando veamos quando vejamos a los muertos en Cristo aos mortos em Cristo resucitados, já ressuscitados. en ese momento Nesse momento seremos transformados. seremos transformados. Pero antes, Mas antes, los escogidos, os escolhidos, ¿qué estarán haciendo? o que eles estarão fazendo? Escuchando Escutando la gran voz de trompeta. a grande voz de La trombeta, trombeta final. a trombeta final, La trompeta de a Dios. trombeta de La Deus, voz de Jesucristo. a voz de Jesus a través de su Cristo, ángel mensajero. através de seu anjo mensageiro, que é La trompeta final. a trombeta final, Que es el mensaje que é a mensagem de Jesucristo de Jesus Cristo para todos los hijos de Dios. para todos os filhos de Deus. Y así, E assim, todos estaremos todos estaremos en este día postrero neste último dia en el despertamiento no espiritual despertamento de espiritual los escogidos de Dios dos escolhidos de Deus del día postrero. do último dia. ¿Vieron qué sencillo es todo? Viram quão simples é tudo? Todo es tan sencillo Tudo é tão simples, como siempre lo ha sido. como sempre foi. Dios siempre ha hecho las cosas sencillas. Deus sempre fez as coisas simples. Miren ustedes aquí, Vejam vocês aqui en Apocalipsis capítulo 1, no Apocalipse capítulo donde 1, habíamos leído, onde tínhamos lido, verso 10. no verso Yo 10. estaba en el Espíritu en el día del Señor, Eu estava em espírito no dia do Senhor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. e ouvi detrás de mim uma grande voz como de Aquí trombeta. tenemos esa gran voz de trompeta. Aqui temos essa grande voz de Ahora veamos trombeta. en Apocalipsis Agora capítulo vejamos 4, verso no 1. Apocalipse capítulo 4, no verso 1. Nuevamente encontramos la voz de Cristo Novamente encontramos a voz de Cristo, como una trompeta hablando, como uma trombeta falando.
No es que es una trompeta, Não é que é uma es trombeta. como una trompeta. É como uma trombeta. Así es que él tipifica su voz. Assim é que ele tipifica a sua voz. También la tipifica Também a tipifica en un trueno. em um trovão. Ahora aquí en Apocalipsis capítulo 4, Agora aqui no Apocalipse, no capítulo 4, en la mitad del verso en adelante, desde a metade do verso em diante, dice, diz: y la primera voz que oí como de trompeta, E a primeira voz que como de trombeta ouvi, hablando conmigo, falando comigo, dijo, sube acá, disse: sobe aqui, y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de esta. e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Ahora aquí tenemos la promesa Agora aqui temos a promessa que Él nos dará a conocer que ele nos dará a conhecer las cosas que deben suceder, as coisas que devem suceder, después de las que ya sucedieron en las 7 edades de la iglesia gentil. após aquelas que já sucederam durante as eras da igreja ¿Y gentia. cómo podremos escuchar esa voz? E como poderemos escutar essa voz, Dándonos a conocer todas esas cosas. nos dando a conhecer todas essas coisas? En Apocalipsis capítulo 22, verso 6, No Apocalipse, no capítulo 22, no verso 6, encontraremos la forma en que escucharemos la voz de Cristo, encontraremos a forma em que escutaremos a voz de Cristo, dándonos a conocer todas esas cosas. nos dando a conhecer todas essas coisas. Dice así, E diz assim: y me dijo, e disse-me, estas palabras son fieles y verdaderas. estas palavras são fiéis e Y el verdadeiras. Señor, E o Senhor, el Dios de los espíritus de los profetas, o Deus dos espíritos dos ha profetas, enviado su ángel enviou o seu anjo para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Él había prometido Ele prometera dar a conocer las cosas que iban a suceder. de dar a conhecer as coisas que Y sucederiam. ahora envía su ángel E agora envia seu para dar a anjo conocer para dar a conhecer las cosas que deben suceder pronto. as coisas que em breve hão de Porque ese acontecer. ángel mensajero Porque esse anjo es el mensageiro último profeta é o mensajero de último Dios. profeta mensageiro de Deus. Es el profeta mensajero É o profeta mensageiro de la dispensación del rey, da dispensação do reino, en donde Dios coloca su palabra. onde Deus coloca a sua palavra, La voz de Cristo a voz de Cristo, en el día no postrero último dia, sería escuchada seria escutada de através su ángel de mensajero. seu anjo mensageiro. Y a través de su ángel E mensajero, através de seu anjo mensageiro, todas las cosas todas as que deben coisas suceder que devem suceder son dadas a conocer. são dadas a conhecer, Son abiertas. são abertas Las escrituras. as Escrituras, Y así nuestro entendimiento e assim o nosso entendimento es abierto é aberto para conocer para conhecer todas las cosas todas as que devem coisas suceder que devem de suceder acuerdo de acordo al programa divino. ao programa divino, Y así ser preparados sermos para preparados nuestra transformación para a nossa transformação en este, neste el día postrero. último dia, Y así e assim está estarmos en el despertamiento no despertamento de los escogidos dos escolhidos del día postrero. do último dia. Es la voz de Cristo É a voz de Cristo que despertó a Lázaro, que despertou Lázaro, el que despierta é a que desperta espiritualmente espiritualmente a sus escogidos, aos seus escolhidos, hablándole falando-lhes su mensaje a sua de gran mensagem voz de trompeta de grande voz de por medio trombeta de su ángel mensajero. através de seu anjo mensageiro. Y así E assim es que se lleva a cabo é que se realiza el despertamiento o espiritual despertamento espiritual de los escogidos dos escolhidos del día postrero. do último dia, El despertamiento o despertamento espiritual espiritual de los escogidos dos escolhidos del día postrero. do último dia. Ha sido para mí Foi para mim un privilegio muy grande um estar con ustedes privilégio en esta noche, muito grande estar com vocês nesta noite, dándole a conocer lhes dando a conhecer el despertamiento espiritual de los escogidos o despertamento espiritual dos escolhidos del día postrero, do último dia, o sea, ou seja, de nuestro despertamiento. do nosso despertamento. Hemos visto Vimos la forma a forma en que em que ele produciría en nosotros produziria em nós ese despertamiento espiritual. este despertamento En la espiritual. misma forma É da mesma en que forma lo produjo em que o produziu outras edades, em outras em eras outras dispensações, e outras dispensações, colocando colocando en la boca na boca del profeta mensajero do profeta mensageiro de cada edade de cada y era de cada dispensación e de cada dispensação su palavra. a
sua Su palavra, mensaje, a sua mensagem. Ele el produziu despertamiento o espiritual despertamento espiritual de sus hijos, de seus filhos, de cada edad de cada era y de cada e dispensación de pasada. cada dispensação E passada. assim é. E assim Para a é, edad de la piedra para a angular era da pedra y para la angular dispensación del e para a reino. dispensação do reino. La voz de Cristo A voz de Cristo, en su ángel em mensajero, seu anjo mensageiro, hablándole a su pueblo, falando ao seu a povo, sus escogidos, aos seus escolhidos, seria lo que produciría o que produziria el despertamiento o de despertamento los escogidos dos escolhidos del día posterior. do último dia. Que Dios les bendiga Que Deus os abençoe, Que Deus les guarde. que Deus os guarde y adelante siempre e sempre adiante, despiertos espiritualmente, despertos espiritualmente, porque pronto porque breve vamos a ser transformados. seremos Y transformados pronto, e breve los muertos en Cristo os mortos van em a Cristo resucitar. Y lo ressuscitarão vamos a ver. e o Y van a veremos estar con nosotros. e estarão conosco. E nós, Cuando los veamos, quando os vejamos, seremos transformados. seremos transformados. Que Dios les bendiga. Que Deus os Que Dios les abençoe, guarde. que Deus os Y guarde pasen todos muy buenas e noches. que passem todos muito boa Leo noite. con nosotros Deixo conosco a Miguel Bermúdez Marín. a Miguel Bermudes Para Marim finalizar en esta noche, para finalizar nesta nuestra noite parte, a nossa parte, dándole gracias a Dios dando graças a Deus por el despertamiento espiritual pelo despertamento espiritual de los escogidos dos escolhidos del día posterior. do último dia. Que Dios les bendiga. Que Deus os y les abençoe guarde a todos. e os guarde a todos. Damos graças a Deus por William Soto Santiago e que Deus abençoe a William Soto Santiago com todas as bênçãos da primogenitura. Amém e amém. E a nós também. Amém e amém. Amém. Gracias a Dios Damos graças a Deus por William por William y también le agradecemos a William e também agradecemos a William que haya aceptado la invitación para que estar tenha acá con nosotros, aceito o convite para estar aqui conosco, que haya aceptado la invitación para venir a Brasil que tenha aceito o convite para vir ao Brasil y para estar en toda esta gira que se está llevando a e cabo. para estar em todo esse percorrido que está sendo realizado. Esperamos que Dios lo bendiga Esperamos que Deus o abençoe y lo guarde de todo mal e o guarde de todo mal y le siga dando esa inspiración divina e para traer siga la lhe dando palabra. essa inspiração divina para trazer a palavra de Deus. Estamos muy agradecidos a Dios por esta palabra. Estamos